Buenos días. El día de hoy mi grupo conformado por Julian Coronel, Nicole Guzmán, Jan Martínez y mi persona Dairon Tano les vamos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Escuchamos esta temática ya sabemos que va a ser un tema largo y complicado, el cual se remonta a las épocas de conquistas españolas. Desde estos tiempos han dejado sumido a nuestro país en distintos conflictos tanto internos como externos que han dejado huella en nuestra política y en nuestra sociedad. A lo largo de esta presentación les vamos a hablar sobre distintas etapas que ha tenido este conflicto hasta llegar finalmente al proceso de paz. La violencia en Colombia fue un largo periodo caracterizado por momentos oscuros y turbulentos donde la violencia se convirtió en una constante. Fue desencadenado por el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo que sumió al país en un caos generalizado. La combinación de factores socioeconómicos, políticos y culturales como la desigualdad social, la exclusión política y la presencia de grupos armados contribuyeron a la escalada de violencia. Durante este periodo ocurrieron enfrentamientos entre liberales y conservadores, la formación de guerrillas y grupos paramilitares y el auge del narcotráfico, exacerbando aún más la violencia y el conflicto interno. Las consecuencias fueron devastadoras con millones de desplazados, pérdidas de vidas y daños en la infraestructura del país. Generó un clima de miedo y desconfianza, dificultando el progreso social y económico. La violencia en Colombia representa un periodo trágico que nos enseña la importancia de la inclusión, la justicia y la construcción de una sociedad pacífica. Aprendiendo de estos episodios podemos evitar repetir los errores del pasado y trabajar juntos por una Colombia en paz. El narcotráfico. Durante la década de los 80 y de los 90, los carteles de droga colombianos se convirtieron en potentes y violentos, utilizando la violencia y la corrupción para mantener el control del tráfico de cocaína. Hubo un aumento de la violencia en toda Colombia, con grupos armados luchando por el control de rutas de tráfico y áreas de producción. Las FARC, o también llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron fundadas en 1964 y se convirtieron en uno de los grupos guerrilleros más antiguos y grandes de Latinoamérica. Su ideología se basa en el marxismo-leninismo y su objetivo principal era lograr la justicia social y la igualdad en Colombia. Durante décadas, las FARC llevaron a cabo una guerra de guerrillas contra el gobierno colombiano. Realizaban ataques tanto contra objetivos militares como civiles en todo el país, utilizando tácticas como emboscadas, secuestros, sabotajes y el uso de minas terrestres. Se financiaron principalmente a través de las actividades ilegales como la extorsión a empresas y terratenientes, el secuestro con fines de rescate y el tráfico de drogas. El narcotráfico desempeñó un papel significativo en la financiación de las FARC. Controlaban áreas productoras de drogas como los cultivos de coca y la producción de cocaína y participaban en la distribución y exportación. A lo largo de los años, las FARC fueron objeto de críticas y condenas internacionales debido a las tácticas violentas y a las graves violaciones de los derechos humanos que éstas cometieron durante el conflicto armado. Tales fueron como el secuestro masivo, reclutamiento forzado a niños y el ataque indiscriminado que causaron numerosas víctimas civiles. Finalmente llegamos al tan esperado proceso de paz. Sabemos que en Colombia ha sido un proceso extenso y difícil que cuenta con múltiples intentos fallidos antes de llegar al acuerdo final con las FARC. Este proceso ha involucrado negociaciones entre el gobierno y varios grupos armados, además de la intervención de organizaciones internacionales y la sociedad civil. A pesar de los desafíos, el acuerdo de la paz con la FARC ha sido visto como un paso importante hacia la reconciliación y la estabilidad en Colombia. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos por delante, incluyendo la reintegración de los excombatientes a la sociedad y la lucha contra los otros grupos armados y la violencia en el país. En conclusión, la historia del conflicto armado en Colombia es compleja y multifacética, con muchas causas subyacentes y consecuencias duraderas. Aunque el acuerdo de paz con las FARC representa un hito importante, todavía hay mucho trabajo por hacer para construir una sociedad más justa y pacífica en Colombia. Esperamos que este informe haya proporcionado una visión general útil de algunos de los eventos clave en la historia del conflicto armado en Colombia y que ayude a fomentar una mayor comprensión y diálogo sobre este tema crítico. Muchas gracias.